encontramos aquí esta noche para celebrar en el Club La Provincia un debate constructivo sobre lo que se ha dado por llamar el colapso de urgencias y que afecta a los principales hospitales de Canarias en lo que se refiere a la atención de los pacientes. Sería importante dilucidar por las partes presentes si estamos ante un problema estructural provocado por el envejecimiento de la población, el abandono de hábitos saludables por el alto desempleo, los recortes de la dependencia y la eliminación de la sanidad universal, tal como ha defendido la propia consejería. O bien se debe a los recortes de la plantilla, a la carencia de un programa y a la carencia de un programa organizativo para afrontar los picos de la demanda. Para hablar de ello se encuentran esta noche en esta mesa Carmen Nuez, presidente del Sindicato de Médicos, Antonia María Pérez, directora general de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad, Marta León, secretaria general del Colegio de Médicos de Las Palmas, y Francisco Domínguez, secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE. Quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho a ellos por estar aquí esta noche en esta mesa, en una convocatoria un tanto apresurada, pero también al hilo de la actualidad, que hoy en cuanto al tema sanitario ha estado centrada en la huelga en lo que se refiere a Gran Canaria, en el hospital, en urgencias del Hospital Insular. Sin más, yo le dejo la palabra a Antonia María Pérez y para que haga una exposición sobre lo que considere. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber invitado al Servicio Canario de la Salud, a la Consejería de Sanidad para intervenir. Yo creo que es un debate muy interesante y que, por otra parte, es necesario que se hable más de estas cosas y que se aclaren, pues, tanto conceptos como puntos de vista, en este caso en relación con las urgencias, pero creo que también de una manera más global con la sanidad, con lo que significa el servicio público de salud y cómo afrontar la sostenibilidad del sistema, porque yo creo que son temas trascendentales. O sea, si no hacemos este sistema sostenible entre todos, pues evidentemente se vendría abajo y creo que perderíamos una gran riqueza. Eso es responsabilidad, por supuesto, y en primer lugar, no me cabe duda que de los gestores, de las organizaciones sanitarias, también de los profesionales que además siempre de manera generalizada apuestan por dar un buen servicio y son, digamos, el soporte de estas instituciones, y además, como no, también de la propia responsabilidad de los usuarios. En concreto, en las urgencias son, valga, digamos, la metáfora, pues son algo vital en las organizaciones sanitarias y tienen una gran repercusión, su funcionamiento tiene una gran repercusión tanto humana como mediática y también evidentemente social. Por ello, pues es cuando normalmente en determinadas épocas del año en todo nuestro sistema nacional de salud hay que tener en cuenta que si bien actualmente no podemos decir que es un sistema universal, pero sí que es un sistema que atiende a la mayor parte de nuestros ciudadanos, es uno de los caballos de batalla, al igual que también las listas de espera. Son un arma arrojadiza para, pues, normalmente como para atacar. Cuando las urgencias no hay pues ningún tipo de picos o las listas de espera no suponen un problema importante, nadie habla de ellos, pero sí que como se considere que pueda haber una cifra que pueda ser atacable, pues efectivamente, y es lógico también en una democracia como en la que estamos, que sea foco de todas las miradas. En Canarias, en concreto, hay una situación que es muy particular y es muy diferente al resto de las comunidades por su condición archipelágica,
pero también tenemos otro archipiélago en el Estado español, que es Baleares, pero Baleares pues tiene una única isla capitalina y el resto son periféricas y además es menos poblado, y Canarias pues tiene 2 islas con una población muy similar y además un mayor número de habitantes. Además la población vive mayoritariamente, 1/3 concentrada en las 2 capitales de provincia, y el resto en medio pues rural o o mixto rural-urbano. Digo esto porque condiciona la distribución de todos los servicios de urgencia en nuestra comunidad. Tenemos, como todos saben, pues unos servicios de urgencia que son extrahospitalarios, que están vinculados a lo que es la atención primaria de salud, y unos servicios de urgencia hospitalaria que también son diferentes, depende de las islas. Hay 4 hospitales, digamos, de tercer nivel, 2 por cada una de las islas capitales de provincia, Gran Canaria y Tenerife, y el resto, pues en algunos hay hospitales generales y otros que entran dentro de la denominación de comarcales, como son la del Hierro o el de La Gomera. En cambio, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura son lo que se llaman hospitales generales. A la hora de distribuir los recursos, a nivel de atención primaria, después lo mencionaré, pero a nivel hospitalario, pues como sabemos, la especialidad de urgencia hospitalaria para médicos no existe como tal, pero por tanto no hay pero sí que hay una sociedad de medicina de urgencias y emergencias, y en esta sociedad se establecen pues una serie de consensos debido pues a su vez al apoyo en diferentes guías de carácter internacional, como la australiana o la Academia Americana de Urgencias o la JOIN, en fin, en base a eso se establecen una serie de criterios que después podremos mencionar. Y en atención primaria, pues también se llega a un acuerdo en cuanto a las ratios que debe haber de población por servicio de urgencia o pudiéramos decirlo al revés, el servicio de urgencia por población. En Canarias existen, a nivel de atención primaria, 74 puntos de urgencia extrahospitalarios, y además existe un servicio de urgencias que se le llama especial de urgencia porque obedece a una normativa de la época de Insalud que solo se puso en marcha y persiste en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. He dicho que hay 74 servicios de urgencias, pero cuando digo servicios de urgencias me refiero no solo a servicios de urgencia como tal, sino están además divididos exactamente al 50%, hay 30 servicios de urgencia y hay 30 puntos de atención continuada. La diferencia es que los servicios de urgencia son llevados a cabo por personal contratado específicamente para las urgencias, y en cambio los puntos de atención continuada son puntos en los cuales los profesionales del propio equipo de atención primaria hacen guardias para efectos de dar la atención las 24 horas. Pues bien, hay una situación que es desigual en las 2 islas mayoritarias. Hay más servicios de urgencia extrahospitalarios en Gran Canaria que en Tenerife. En Gran Canaria hay un servicio de urgencia por cada 28.335 pacientes, y en Tenerife uno por unos 40.000, algo más de 40.000, 40.200 y algo. Y eso pues es una diferencia importante y ha hecho que desde la Consejería de Sanidad se haya hecho un replanteamiento en cuanto al número de servicios de urgencia necesarios, y se han iniciado y ya están finalizando las obras y el equipamiento de 2 puntos nuevos de urgencia en Tenerife que funcionarán 24 horas, que son el de Tinser y el de Añaza. Además, también había una situación desigual en cuanto a la resolutividad de estos equipos de urgencia, dado que en Tenerife no disponían de radiología convencional
y en Gran Canaria sí que hay equipos en algunos puntos distantes o incluso en alguno dentro de la ciudad. Y ello hace, bueno, pues se puedan resolver problemas con más facilidad. Esto ya se ha hecho una compra centralizada y algunos de ellos al final de este mes estarán ya disponibles en algunos de los centros. ¿Qué ocurre? Que en Gran Canaria, debido quizás, porque se sabe, bueno, se conocen los recursos y después se saben determinados hechos, pero tampoco puede establecerse exactamente una relación causa-efecto directa, pero en Gran Canaria sí que acuden el 50% de los pacientes que van al hospital, a las urgencias hospitalarias, van derivadas por los servicios de urgencia extrahospitalarios o por los médicos de familia. Y en cambio, y el otro 50% acuden espontáneamente. En cambio, en Tenerife la situación es diferente y acuden solo el 30% derivados por urgencias extrahospitalarias o médicos de familia y el 70% acuden espontáneamente. Ello es lo que también motivó que se pensara en que también había que concienciar a los ciudadanos en cuanto al uso más eficiente de los recursos de los servicios de urgencia, y por eso se puso en marcha, como sabrán, pues una campaña que ha tenido 2 oleadas para dar conocimiento a los puntos de urgencia extrahospitalarios que existen en nuestra comunidad y que tenía como logo urgenciasacercadecasa.com. Se ha comentado que en las urgencias hospitalarias pues, hay una situación de colapso. Yo quería puntualizar que efectivamente ha habido algunos picos en la atención que en cualquier caso, en el caso, refiriéndome a Gran Canaria, en el caso del Hospital Insular, están por debajo del número de pacientes que mes por mes que se ha atendido en los mismos meses del año anterior, y en el Dr. Negrín son cifras muy similares. En algún mes suben unos cuantos pacientes, en algún mes bajan algunos. Con lo cual, pues no estamos hablando de un incremento en el número de pacientes. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Efectivamente, al mismo tiempo, y tal como también se comentaba en la introducción, se ha producido ha ido incrementándose el índice de envejecimiento, que ha pasado del año 2001, esto hablo en toda la comunidad, ha pasado en el año 2001 de 11,98 al año 2013 a un 14,45. Con lo cual estamos pues, ante una población más envejecida y además este año se ha dado la circunstancia, porque se ha constatado que aunque el número no haya aumentado, sí que se han incrementado la complejidad de las patologías. Las urgencias se han motivado fundamentalmente debido a problemas respiratorios, a problemas cardiovasculares, sobre todo pues, o síndrome coronario o bien ACV, y a afectación, a infecciones urinarias con afectación generalizada. Estos son los diagnósticos que más han abundado. Y lo que sí es cierto es que ha habido un mayor número de pacientes que tienen, no solo que requieren hospitalización, sino que tienen una complejidad mayor. Con lo cual, bueno, pues las hospitalizaciones se incrementan también en número de días. Yo creo que he hecho una pequeña introducción, no quiero comerme todo el tiempo, ni muchísimo menos, y probablemente pues, puedo seguir ampliando algunas informaciones que se entiendan interesantes o que pregunten a lo largo del transcurrir de la mesa. Gracias. Gracias. Quería dejar la palabra a Carmen Nuez, presidenta del Sindicato de Médicos. Bueno, la directora de programas asistenciales nos ha hecho un recorrido por los centros que tenemos, por tanto hospitalarios como extrahospitalarios, y yo creo que lo que tenemos que poner ahora encima de la mesa es el tener un plan regional de urgencia que venimos solicitando desde diferentes medios, y tengo casi que el honor, porque es una reliquia
de traer este libro de marzo del 93, hecho por el Sindicato de Médicos. Aquí hay uno de sus ejecutores, en el que estábamos pidiendo un plan regional de urgencia que regulara toda la situación entre primaria, especializada, el que no aumente tanto la incidencia en los hospitales porque tenemos una primaria bien reforzada, sería necesario ya ponerlo encima de la mesa. Y cuando hablamos de urgencia tenemos que hablar, como también dijo Antonia Pérez, de los 3 pilares. Uno es el usuario. El usuario tenemos que trabajar duro con ellos para que haga un uso racional de las urgencias. Al fin y al cabo, una urgencia viene definida porque un paciente cree que su situación debe ser realizada con prontitud, y eso él es el que lo define, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como médicos y como trabajadores de sanidad para que el usuario haga un buen uso. ¿Cuándo tiene que ir a primaria? ¿Cuándo tiene que ir al hospital? ¿Cuándo hay que llamar al 112? Y todo ese tipo de cuestiones. Esta campaña que se ha creado ahora de acude a tu centro más cercano, nosotros la vemos insuficiente porque el centro más cercano realmente no está bien dotado. Son pocos los centros de primaria que constan de radiología básica, de bioquímica, con lo cual muchos pacientes que sí que acuden por los circuitos normales tienen que terminar en el hospital porque realmente en primaria a veces no, muchísimas veces no le damos solución a su problema. También tener en cuenta para el usuario que ahora mismo está en una situación enmarañada de listas de espera, listas de pruebas diagnósticas, valoración de esas pruebas, y muchas veces el usuario piensa que la entrada al sistema para poder acceder a una patología que tiene en estudio crónica, pues es el servicio de urgencia. En los trabajadores es la otra pata de este trípode que estamos exponiendo aquí, y el trabajador, ahora mismo lo que más nos preocupa del trabajador es la situación de quemado que viven muchísimos de los trabajadores que están en los servicios de urgencia. La primera cosa es poner el reconocimiento del especialista, o sea, es una especialidad médica que no está reconocida, hay una categoría de médico de urgencia, pero creemos que estos compañeros trabajan con una dificultad en un trabajo que debería tener continuidad con sus residentes y su formación, y eso es lo primero que queríamos poner. Luego el médico como profesional o el sanitario en general tiene que tener un compromiso ético con su profesión. Y ahora mismo nosotros estamos viviendo algunas situaciones por estos colapsos, picos, llámese como se quiere, en el que creemos que el paciente no está tratado con dignidad. No puede ser que hagamos una historia en el pasillo, sin biombos, sin cortinas, que exploremos a un paciente, que le hagamos un electrocardiograma, sin métodos visuales o auditivos en el que preservemos su intimidad. El médico, además, en este caso es un agente social, o sea, somos los depositarios de la salud de las personas. Cuando vienen a nosotros nos están depositando una información sobre algo muy íntimo de la persona, que es su salud o su enfermedad. Y luego, como trabajadores en sí, que también nos lleva a esta situación de desgaste, hemos sido de los trabajadores que más recortes han sufrido, y cuando digo recortes no digo solo económicos, que también, sino además un poco estigmatizados. Tanto ganan los médicos, tanto ganan los... Yo nunca he oído que se estigmatice a ninguna carrera ni a ninguna profesión como la nuestra. Hay reducción de plantillas, no se cubren todas las bajas. Cuando hay alguna persona que se jubila, no se cubre esa jubilación debidamente. Hay inestabilidad en los contratos. Muchísimas veces nos dicen, es que se han hecho 60 contrataciones. Contrataciones no es contratar personas, contratos son contratos. O sea, que si atendemos a una persona un día, o sea, la contratamos por un día, eso es un contrato. Luego es un contrato en precario. Y luego está la administración sanitaria. Estamos en una situación complicada, todos sabemos que sanidad es costoso, que los recursos son limitados, pero por lo que apostamos es en salud, o sea que si bien económicamente no hay una recompensa, el tener una población lo más sana posible ya es suficiente. El problema de la política es que de cada gobierno, de cada ideología, de si se es partidario de privatizar o no, y hoy realmente creemos que esto que le llaman picos no son verdaderos picos. O sea, nosotros sí que decimos que estos picos no son imprevisibles. Tenemos picos de calima, picos de gripe. La calima va a venir sí o sí a Canarias 5 o 6 veces al año. La gripe siempre viene a Canarias 1 o 2 semanas después de la península, y tenemos el pico siempre finales de enero, febrero.
y nosotros lo que echamos de menos es que se ponga un plan B encima de la mesa con refuerzos de las plantillas. O sea, si partimos de la base que la plantilla está insuficiente porque no se sustituye o porque no se contratan las jubilaciones que se han creado, en estos picos en los que hay más personas acudiendo al servicio de urgencia, es imposible que el trabajo salga de forma adecuada. Los pasillos colapsados, que es una foto que nos preocupa a todos y casi que nos avergüenza, eso significa falta de previsión en los servicios. Está claro que en esos días y en esos picos debería estar otras contrataciones. Hay que ver los circuitos internos en los hospitales, altas que se dan, altas que se deberían dar por la mañana y se dan por la tarde, con lo cual las camas no pueden ser prontamente ocupadas. No me quiero alargar mucho porque no quiero, pero sí quiero poner que los medios materiales muchas veces son insuficientes, que la relación primaria especializada como tal no existe. Todavía tenemos lagunas para compartir ese espacio entre una atención y otra. Los pacientes, el triaje, desde la misma llegada del paciente muchas veces no está estandarizado. Muchos MIR, hablar de los MIR, los médicos internos residentes, estamos haciendo que los MIR trabajen un montón de horas en los servicios cuando ellos son personal docente y lo estamos haciendo trabajar como si fuesen trabajadores low cost, o sea, de bajo coste. De la dignidad ya les he comentado, y luego para las situaciones de saturación que estamos teniendo, que yo creo que era el motivo del debate de hoy, hay que promover con los trabajadores todos los circuitos que tenemos que poner en marcha. Miren, las cosas en sanidad muchas veces no se pueden hacer extensibles a todos los servicios por igual. Depende de la población, de los trabajadores, de los centros adscritos a ese hospital. Hay que poner medidas e indicadores de calidad que determinen el tiempo máximo que puede estar una persona en urgencia. Según todos los consensos, una persona no debería estar más de 4 horas en el hospital en el servicio de urgencia. Luego debe ser trasladado a su domicilio o a ingresarlo. Se dice que como mucho 12 horas. Estamos en picos de 21 horas de media de estancia en el servicio de urgencias. Cuando decimos de media, es que habrá gente que está hasta 2 días en el servicio. No quiero dejar aquí de pensar que solo es un tema médico, es un tema de todos, es un tema de enfermería, de auxiliares, de hacer la higiene de los pacientes en el servicio. Hay que mejorar el transporte sanitario. ¿Cómo puede ser que tengamos una persona en urgencias 4 o 5 horas hasta que llega la ambulancia y se lo lleva al destino, sea su casa o sea una residencia o un centro concertado? Tenemos problemas en verano, los compañeros nos lo dicen claramente, en verano se cierran plantas, camas, quirófanos, pero urgencias no se cierra, tiene que estar abierto los 365 días del año, 24 horas al día. Entonces, el paciente que no encuentra puerta a la que llamar cuando está en lista de espera y demás, al final pues termina en el servicio de urgencias. No puedo más. Quiero dejarle la palabra porque era dejarles en unos minutos ver el sentimiento, sobre todo, de lo que estamos sufriendo. Es verdad cuando dicen que el número no es mucho mayor, es 15 o 16 personas, 20 personas más, pero sí que es verdad que la calidad, o sea, la gravedad de los pacientes que estamos atendiendo es muchísimo mayor. Le hemos añadido años a la vida de las personas. Tenemos que añadirle calidad a esa vida. Los enfermos ya tienen más patologías, ya son diabéticos, hipertensos, diabéticos complicados. Ojo, dentro de unos años podemos tener problemas. En atención primaria no estamos realizando la prevención adecuada. O sea, nuestro trabajo en primaria consiste día a día en pasar nuestra consulta y la de otro compañero, porque hay que ahorrar, Pero el tiempo que yo le tengo que dedicar como médico de primaria a que mi enfermo diabético no tenga una retinopatía, que no tenga un problema vascular que termine en una amputación, ese tiempo hoy en primaria para el médico no existe. Muy bien, muchas gracias. Quiero dejar la palabra a Marta León, secretaria general del Colegio de Médicos. Bueno, muy buenas tardes. Yo agradecerles que hayan permitido al Colegio de Médicos participar en este foro
y un poco pues mi función dentro de lo que es la institución que represento, el Colegio Médico, que es una institución de derecho público que representa a unos profesionales. Quiero dejar bien claro que lo que nosotros pretendemos desde el colegio es que nuestros profesionales ejecuten su tarea, defiendan lo que es el acto médico, que es el acto principal que ejecuta un médico en unas condiciones dignas, con el máximo respeto al código ético y deontológico. Y todo eso que hace un médico, que es muchísimo, siempre va a repercutir en el producto final, que al final son nuestros pacientes. Es decir, si algo el médico lo hace mal, quien queda mal tratado, mal diagnosticado, mal atendido son nuestros pacientes, con lo cual el Colegio de Médicos también está representando aquí a la sociedad, a la asistencia sanitaria de la sociedad, de alguna manera, para que a medida de que sus profesionales hagan bien su tarea, pues eso quede bien hecho. Ahora mismo el problema que está existiendo con los profesionales es que para la ejecución para que tú trabajar de forma razonable, la ética y la deontología médica te obliga a trabajar con el máximo respeto hacia los derechos humanos, con el máximo respeto hacia la intimidad del médico, con el máximo respeto hacia hacer un diagnóstico certero, y entonces las condiciones laborales en las que están trabajando los médicos, eso no los permite. El médico su función la hace trabajando con sus conocimientos, es su principal herramienta de trabajo, y entonces, aunque sí es verdad que nuestro cerebro está acostumbrado a la multitarea, y es más, trabaja bien en la multitarea, pero no en el desbordamiento de la tarea, porque eso hace que cometamos errores que luego son irreparables y que por supuesto van a repercutir pues bien en la calidad de vida, en las expectativas de vida de quien tratamos. El problema ahora mismo de los trabajadores de urgencia y en general de todos los médicos es en las condiciones laborales en las que se trabaja. Yo pienso que si el sistema se ha mantenido pese a la crisis, no cabe ninguna duda que el sistema lo han mantenido los sanitarios. Eso no se puede hacer más con menos, y si se hace más con menos es porque alguien está poniendo muchísimo más de sí mismo, y en ese sentido pues son los sanitarios, y aquí en el lugar que represento los médicos, sin olvidar por supuesto ni el personal de enfermería, que es la piedra angular de muchas de las actividades de los servicios sanitarios, bueno, todo el personal que trabaja en un hospital, pero desde luego los médicos son los que al final firman el informe, dan el alta, dan la baja y ponen los tratamientos. Entonces, yo quiero que en este caso me llega muy de cerca, yo soy especialista en medicina del trabajo, entonces no hay que olvidar que cuando hacemos una evaluación de riesgos de un trabajador tenemos en cuenta los riesgos de seguridad, los riesgos higiénicos y los riesgos psicosociales, que son un poco los que pretendía y así un poco los pinceló Carmen, de que los médicos están cayendo en un sobreabuso de lo que son los riesgos psicosociales. Hace falta que las condiciones laborales y las condiciones psicosociales en las que trabaja el médico no digamos que deberían ser las óptimas como las de cualquier trabajador, pero sí que se deberían acercar por lo menos a ser lo más normales posible, ya que los servicios de urgencia imprimen un trabajo que además de la improvisación, la urgencia, la incertidumbre del paciente, el deber social que nosotros tenemos, no solo con el trabajador, sino también con el familiar que esté fuera, provocan una gran demanda psicológica del médico. Y lo que sí estimamos es que si esta situación continúa, está claro que tendremos muchos pacientes, muchos médicos enfermos del síndrome de estar quemado en el trabajo. De hecho, ya muchas de las cosas que ellos hacen referir de por qué se sienten mal y por qué aquel trabajo que eligieron tan vocacionalmente no lo están haciendo, es precisamente porque están apareciendo pues, síntomas del síndrome de estar quemado con el trabajo, como puede ser pues, la ansiedad, la angustia, la depresión, el verse desbordado, el sentir volver otro día y encontrar lo mismo. Yo quiero un poco también secundar las palabras de Carmen cuando ella dice que los servicios de urgencia
son servicios de urgencia, pero no son imprevisibles. Siempre estas circunstancias, como pueden ser, salvo una catástrofe natural, por supuesto, pero como pueden ser la gripe, que es lo que ahora mismo, por la que casi estamos aquí, de lo que se nos han colapsado en nuestros servicios, no puede ser una cosa imprevisible. Eso tenemos, los servicios de urgencia tienen que tener la previsión suficiente como para que en el caso en que se produzca una punta de trabajo haya profesionales suficientes que lo puedan afrontar y las condiciones en las que ellos lo defiendan y hagan ese trabajo también sean las más dignas posibles. Yo un poco también quiero agradecer la intervención de Toñi, que nos haya expuesto pues la gran cantidad de servicios de urgencia que tenemos, todos los profesionales que trabajan en ellos, pero está claro que algo está fallando hasta el punto de que con todo eso los servicios se nos siguen colapsando. Pues tendremos que volver a replantearnos si estamos dando una buena educación sanitaria, si estamos haciendo la formación adecuada de los pacientes, si estamos invirtiendo en otras áreas de atención primaria que son muy, muy valiosas para evitar que el paciente haga este consumo, a veces puede ser incluso desmedido, de los servicios de urgencia. Está claro que los grandes perjudicados pues son los pacientes, pero las personas que ejecutan la tarea en beneficio de ellos, que son los médicos, creo que ahora mismo están en un punto álgido de la profesión donde se sienten altamente decepcionados con el trabajo que realizan. Y nosotros como colegio queremos defender el trabajo digno. La mayor lealtad de un médico es hacia su paciente. Entonces en eso tiene que poner todos sus conocimientos y todo su buen quehacer para que eso se haga en esas condiciones. Y a nosotros pues nos preocupa mucho ahora como nuestros profesionales se quejan de las condiciones laborales que tienen, que ya quiero realzar que son los sindicatos los que defienden las condiciones económicas y esas condiciones laborales, este tipo de contratación, pero nosotros incluso en el área en que ellos ejecutan su trabajo, pues está claro que ahora mismo no es el más adecuado y el de los servicios de urgencia es la muestra representativa del menos adecuado. Gracias. Francisco Domínguez, secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE. Es muy difícil después de estos ponentes, y perdón Javier, le quería agradecer la invitación al director del Club Prensa Canaria, o Prensa La Provincia, y es muy difícil después de estos grandes ponentes decir algo más, pero yo tengo una labor un poco complicada, que es hablar de la falta de personal. Es verdad, todo lo que ha dicho Carmen, tiene toda la razón del mundo en que los usuarios y el personal médico lo tienen muy difícil. Lo que dice la directora de programas asistenciales, el cual ha hecho un mapa sanitario completo, totalmente, y lo que dice la Marta, la del Colegio de Médicos, tiene toda la razón del mundo en cuanto a médicos. Pero yo tengo que hablar, y creo que el papel mío, después de todo lo que han dicho ellas, no me voy a repetir, es muy complicado ponerse en el puesto nuestro, que es el puesto de los trabajadores. Yo lo siento mucho por los usuarios, y ustedes lo verán en las fotos que hacen en la prensa, pero el trabajador, el enfermero, en el caso que a mí me atañe, el enfermero lo tiene muy difícil en un pasillo, trabajar entre dos camillas que no hay espacio ni para pasar. Eso alguien tiene que tener el fallo, y yo como trabajador y como sindicalista tengo que decir que en este caso es la empresa, el Servicio Canario de Salud, el Gobierno de Canarias, el que ha recortado un número de enfermeros, como 700 enfermeros desde que empezamos la RENEL. En los recortes, 700 enfermeros menos en la Comunidad Canaria. Claro, se hace un cuello de botella en los servicios de urgencia. ¿Por qué? Porque los enfermeros que están en planta, que también tienen que trabajar, pues lo ven muy difícil para darle alta, para tener el paciente al día, y cuando le intentan venir todos los pacientes de urgencia, lo tienen muy complicado. Es decir, hay un cuello de botella que en urgencia entra el paciente, pero ¿por dónde sale? El paciente está allí días y días llenando pasillos. Es verdad que hemos hecho presión, hemos hablado con los gerentes, hemos intentado hablar con todos los gestores del Servicio Canario y han abierto plantas. Se abre plantas, pero el problema sigue. Ya no son picos determinados en momentos, ya son problemas habituales. Es decir, siempre vamos a tener ese problema en los servicios de urgencia. A los gestores se les dice, por favor, queremos más personal, pero no solo en los servicios de urgencia, queremos más personal en planta, y
los trabajadores de urgencia, ustedes van a verlo, y están trabajando 12 horas seguidas, señores, para trabajar en un pasillo, en un ratio de enfermería que está hecho para un box con una persona, meten 2 personas, el mismo ratio, meten pasillos alargados, la infraestructura de los hospitales, en este caso el doctor Negrín tiene un poquito más de espacio que el hospital insular, la infraestructura hay que mejorarla, pero si la mejoro con muchísimo más espacio, todos los pasillos del hospital los podemos llenar hasta la azotea. Pero si no pongo personal, ¿cómo yo evacúo o hago que el paciente que está en urgencia vaya a plantas? En plantas también hay problemas. Como dije antes, no hay personal para dar las altas, hay muy poco personal y ese es el gran problema. Yo no me quiero extender mucho porque lo que ellos han dicho, hombre, soy el último ponente y no voy a decir lo mismo que ellos, tienen razón, los 3 ponentes tienen totalmente la razón, pero la asignatura pendiente que tenemos en la Comunidad Canaria es las urgencias hospitalarias y también vienen de las urgencias y los puntos de atención continuada, como decía Antonia Pérez, de la atención primaria. Pero el hospital hay que regularlo desde antes, es decir, hay que hacer previsiones y no porque la prensa diga que hay un colapso en urgencia, abrimos 2 plantas. Hombre, eso no es así, ya sabemos lo que va a pasar en los servicios de urgencia. ¿Por qué no tenemos previsión? ¿Porque no hay personal? Pues el personal habrá que ponerlo. Yo no me quiero extender más, yo creo que el debate ha sido un pizquito duro, pero es así. Bien, yo quería preguntar una cosa o una cuestión que llama la atención cuando se habla de sostenibilidad del sistema sanitario. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa somos defensores del sistema público. Que cuando se plantea un problema de estas características, un pico, o por lo menos cuando se ha empezado a plantear hace unos meses, se recurra siempre al concierto con las clínicas privadas. O sea, parece un poco una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque hablan de falta de medios, de falta de médicos, de falta de... para tener un funcionamiento óptimo del hospital o del servicio de urgencia, pero parece que se carece de una alternativa, de un plan B, comentaba alguien, ¿no? O de una previsión de lo que pueda suceder en un horizonte X de plazo, y entonces lo más fácil es recurrir al concierto con las clínicas privadas. Esto me llama la atención. Bien. Bueno, yo creo que se han puesto sobre la mesa pues muchísimas cuestiones y desde luego no creo que todas las pueda llegar probablemente a abordar, pero sí que en contestación a algunas de las cuestiones que se han dicho, me gustaría hacer también algunas puntualizaciones o incluso algunas reflexiones. Vamos a ver, empezando por esto último y tratando un poco de explicar qué es lo que sucede en determinadas épocas con los servicios de urgencia. Hay que también recalcar que estamos hablando de una situación que no es única en Canarias, es una situación que se da en todas las comunidades, en todas, y creo que es algo lo que se da en todas absolutamente. Depende también del número de habitantes que tenga una comunidad y de los recursos, pues se producirá de una manera más acuciante o en unas épocas o en otras, pero es algo que es generalizado. En las urgencias, ¿por qué hay problema? Porque el número de pacientes que acudan, pues evidentemente está condicionado por los picos epidémicos, porque de resto, pues el resto de las patologías agudas normalmente no tienen estacionalidad, sino que se dan pues de una manera similar, igual en un día por casualidad se producen más accidentes, o es lo típico cuando llueve un poco pues hay más caídas y hay más problemas, más urgencias traumatológicas, pero hay debido a la estacionalidad en determinadas épocas del año se produce pues esto, digamos, afluencia mayor de pacientes. Pero no solo el que afluyan más pacientes, porque si efectivamente
disponemos de, digamos, de los recursos necesarios para que esos pacientes sean atendidos, pues no sería un problema. Efectivamente, tenemos en algunos casos algunos problemas estructurales y que son motivados por distintas cuestiones que podríamos entrar en cada uno de ellos, pero lo cierto es que hay hospitales que están mejor dimensionados en el número de metros cuadrados, otros que lo están menos. Actualmente, en base a los estándares que antes mencionaba que publicó el Ministerio, pues tenemos capacidad de saber si estamos bien en relación a las infraestructuras, digamos en cuanto a las medidas del Estado, lo que propone el Ministerio, si estamos por debajo, estamos por arriba, porque además tenemos que tener unos recursos dimensionados para las urgencias que se esperan, y efectivamente tenemos que estar preparados para aquellas épocas en que la afluencia de personas a los servicios de urgencia es mayor. Yo sí que me gustaría mencionar que no es el que se pongan en funcionamiento determinadas camas en algunos hospitales, como ha sido en el caso del Negrín, que se han puesto pues prácticamente 60 camas, o en el caso del Insular, que se han puesto 20 y está previsto poner otras 8 en días sucesivos si continúa la epidemia, o en fin, en la Candelaria se han puesto 59 camas, que se da una respuesta. Esto no es fortuito o no es, bueno, pues a ver qué hago, no, normal. Hay una planificación al respecto y efectivamente a lo mejor no te esperas que haya esa demanda tan importante y te obliga a hacer alguna medida que no habías considerado, pero que esas medidas ya las tienen los gerentes y los equipos directivos en la recámara y el propio Servicio Canario de Salud, porque esto es hablado con anterioridad de qué medidas se pueden adoptar en un caso o en otro, e implica, por supuesto, que se incrementen el personal, no solo por el personal que conlleva la propia apertura de camas, sino en los servicios de urgencia, inmediatamente desde que se ven mayor afluencia, acuden de las digamos, plantillas que hay de refuerzo en los propios hospitales, acuden a urgencias porque se prioriza la atención a las urgencias. Pero a lo que me quería referir también es a que la necesidad de un mayor número de días de ingreso, de camas y de días de ingreso, hace que se liberen pocas camas dentro de los hospitales públicos, y por ello haya que buscar otra serie de recursos. Como sabemos, los hospitales concertados pues son una alternativa, son complementarios al sistema público, y efectivamente cuando el número de camas que tenemos dentro de los hospitales públicos no es suficiente, pues recurrimos a la concertación, porque es una medida que nos da, digamos, aire, ¿no?, para poder atender a nuestros pacientes. Y además, bueno, pues está contemplado en nuestra Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias el uso de la actividad concertada. Ello no significa que no pongamos, en primer lugar, lo que hacemos es poner todos los recursos públicos a disposición, y si es necesario, pues también los privados. Hay algo también importante, y es que hay pacientes que, teniendo el alta médica, no pueden ser enviados de nuevo a sus domicilios, pues porque si bien es verdad que no necesitan una atención estrictamente sanitaria, pero sí necesitan una atención sociosanitaria. Y debido al envejecimiento de la población, pues hace que en estos momentos, por ejemplo, pues se haya firmado ya una orden conjunta de derivación, y que la propia directora del Servicio Canario de la Salud pueda, de acuerdo a esa orden, que es de abril del año pasado, pero bueno, pues todo el trámite legal hace que sea ahora cuando ya se pueden contratar determinadas camas en determinados centros para el uso ese sociosanitario que queda en medio de los sanitarios. Esto también me lleva a que tenemos que reflexionar sobre, efectivamente, que nos tenemos que plantear un cambio más estructural de los propios sistemas de salud, ¿no? Ya todos hemos oído en los últimos tiempos, bueno, pues que estamos en general en la mayor parte de las comunidades
y no solo en España, sino también en Inglaterra, en general en el Reino Unido, porque también mucho en Escocia, en Dinamarca, en fin, en otros países europeos y también americanos, se está hablando del abordaje de la cronicidad, porque ha cambiado el patrón. Ya las personas en los países occidentales viven más años, y nada más que por el hecho de vivir más años, pues acumulan una determinada multipatología, que es que, según se dice actualmente, pues para llegar a eso solo tienes que vivir años. O sea que el que más, el que menos, cuando pasa una determinada edad, pues tenemos una, dos o más de dos patologías, que es cuando se llama una pluripatología. Por tanto, tenemos que orientar los sistemas sanitarios de una manera distinta. Tenemos que empezar a trabajar mucho más todo esto en la primaria. Nosotros en concreto, a lo largo de este mes, en pocos días, verá la luz, ya publicaremos nuestra estrategia de cronicidad. Y bueno, pues esto va a haber que trabajarlo muchísimo, sobre todo con la atención primaria, pero desde luego no exclusivamente con la atención primaria, hay que trabajarlo, y lo estamos ya trabajando, también con la atención hospitalaria, porque esto sí que va a condicionar un cambio en la atención a los pacientes, sobre todo porque cuando se produce una situación de desestabilización de un paciente crónico, al cual ya tenemos estudiado, ya tenemos conocido, porque además lo primero es hacer una estratificación de todos los pacientes para saber de qué estamos hablando en cada uno de ellos, pues tendrá una enfermera gestora de casos, además que será de quien contactará con un equipo multidisciplinar y se le dará una atención que será la que conlleve, y en muchos casos puede ser en su propio domicilio, en otros casos tendrá que entrar a urgencias hospitalarias, pero de lo que se trata es de que entre por unos circuitos diferenciados, que no son los circuitos actuales, porque tenemos como les decía, tenemos un sistema que está muy dirigido a la patología aguda, que es que el paciente entra, se le resuelve el problema y sale, pero el crónico no entra y sale, sino el crónico ya pues se queda. No solo tenemos que estar organizados, tenemos que estar coordinados la atención primaria con la atención especializada, sino que además pues con toda la estructura social, porque se trata de que se le dé una solución integral poniendo al paciente como eje del sistema, que es el planteamiento que ha hecho esta consejería desde el principio de la legislatura, y que bueno, que se ha estado trabajando en ello, y que en muchas cuestiones se ha dicho, pero en este es crucial. El paciente tiene que formar parte del sistema, pero como eje, y es hacia él, los profesionales tendremos que cambiarnos nuestras maneras de atenderlo, tendremos que organizarnos todos para que el paciente esté adecuadamente atendido. Bueno, Carmen. Sí, quería hablar de los conciertos, creo que era la pregunta, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver los conciertos, la medicina privada, la concertada, la pública, tienen que convivir, y es bueno que así sea, pero yo creo que no pueden ser los conciertos la solución a los problemas de la sanidad pública. Yo estaría de acuerdo en que concertemos pacientes cuando otras medidas alternativas al ingreso convencional en el hospital se hayan puesto en marcha. Por ejemplo, las ADO, las hospitalizaciones a domicilio. Yo creo que es una unidades a las que hay que dar mucha importancia, porque significa que pacientes que todavía no pueden dar de alta porque tienen que tener pues oxigenoterapia en el domicilio y una serie de cuestiones puedan ser reforzados por estos profesionales que visitan día a día, y la hospitalización se hace en casa. Es muchísimo menos costosa económicamente, ya que hablamos también mucho de economía de salud, y yo creo que bueno, las unidades ya están montadas en el Negrín y en el Insular, y sería cuestión de desarrollarlas. Estaría de acuerdo con que se concertara cuando el hospital de día ya no cubre esas necesidades, cuando ya hemos puesto todo en marcha de la cirugía mayor ambulatoria y no tener que ingresar. Cuando todas esas cuestiones, entonces ya podríamos hablar, pero el concierto no puede ser, estoy colapsado, concierto. O sea, en eso no podemos estar de acuerdo, porque tiene que ser la propia sanidad pública la que dé respuesta a ese colapso. No pensar que nos lo va a dar una concertación, porque eso ya sería solo una gestión económica pura y dura de lo que es el servicio, y esperar a que llegue otro colapso para poderlo volver a concertar. Diciendo de antemano que estamos de acuerdo que haya concertación,
Está claro que, por ejemplo, la concertación en ciertas intervenciones quirúrgicas menos complejas alivia muchísimo la lista de espera, y bienvenido sea ese concierto. Creo que también, de todas formas, que la provincia de Las Palmas o la isla de Gran Canaria en particular no tiene esa necesidad del concierto, porque nuestros dos hospitales, el Negrín todavía tiene un cierto margen y bueno, de forma acertada, cuando se ha visto que ya el pasillo está ocupado, se abren plantas. El Insular creo que está haciendo un esfuerzo importante en quitar una zona que tenía reservada para áreas administrativas y de descanso en el hospital, dárselo a los pacientes. Pero repito, el concierto es cuando nuestra casa ya esté completamente barrida, en orden, estructurada, con las plantillas adecuadas y demás. Yo quería hacer una pequeña intervención también, porque veo que aquí hay profesionales del servicio de urgencia, y es volver a recalcar en las condiciones laborales que trabajan los profesionales del servicio de urgencia. Está claro que la administración ha hecho las mediciones de una serie de médicos para un número de pacientes, para una población. Tengamos en cuenta que los médicos del servicio de urgencia hacen un trabajo especial, un trabajo diferente al que hace un médico en consulta, un médico con una asistencia programada, con un tiempo para pensar y hacer un diagnóstico correcto, para hacer una atención más personalizada. Y mientras que los médicos del servicio de urgencia, sobre todo cuando están medidos a su máximo rendimiento, esas condiciones nunca se van a dar. Entonces son profesionales que están más expuestos a alteraciones en lo que hacen, o a mayor número de errores y a mayor insatisfacción incluso de la población que atiende, porque no lo atienden en las mejores condiciones como ellos como profesionales. Entonces, la medición del número de profesionales que se necesita para el servicio de urgencia tiene que ser un poco más holgada, para darles a ellos también, un poco lo decía el profesional de enfermería, no se trabaja igual cuando trabaja con un paciente en un box y tienes un tiempo para atenderlo, y tienes dos pacientes, otro en el pasillo, otro en la silla tal, pendiente de poner un analgésico. Esas condiciones son condiciones que, ya le digo, psicológicamente y sociológicamente alteran la actividad de los trabajadores, y yo creo que los trabajadores de urgencia también se resienten mucho más que cualquier otro médico, con lo cual las urgencias no se pueden medir al raso y al máximo. Tiene que haber una pequeña opción para los médicos de los servicios de urgencia que trabajen con condiciones ergonómicas y de puestos de trabajo más dignos. Con lo que dice Carmen, sí que me gustaría, bueno, aquí parece que tenemos muchos sanitarios, pero algunos no lo son, que pensemos que el médico de urgencias o el sanitario de urgencias no solo trabaja con patologías complejas, sino con personas en situación muy vulnerable, como puede ser inmigrantes, que lo único que se les ha quedado para asistir al servicio de a la asistencia sanitaria es el servicio de urgencia. Hay que tener en cuenta que en el servicio de urgencia se dan situaciones en las que hay que acompañar al paciente porque está en situación de fragilidad. Por ejemplo, menores de edad, personas mayores con deterioro cognitivo, que tiene que tener un familiar porque él no sabe decir ni qué pastillas se toma ni nada, y muchas veces dejamos a nuestro paciente dentro y por falta de espacio el familiar no lo puede estar acompañando. Tenemos problemas porque hay que atender a pacientes con enfermedad mental, con discapacidad. También hay que tener en cuenta que el sanitario juega un papel importante en personas que tienen riesgo o conflicto. Pensemos en situaciones de maltrato, de violencia de género. Todo eso hay que atenderlo en el hospital, y no solo hay que atenderlo desde el punto de vista médico, sino legal, hacer los pertinentes informes médico-legales para el juzgado. Hay que trabajar también con personas con riesgo social. Muchas veces el paciente no va a la casa, sino que tendría que ir a un centro concertado, y muchas veces no tenemos trabajadores sociales las 24 horas ni los fines de semana. También tenemos que tener en cuenta que a veces hay personas que vienen acompañadas de los servicios de policía y de seguridad del Estado, y los estamos atendiendo a la vista de todo el mundo. O sea, es una situación de foto que es paciente mayor, paciente crónico, y toda esta sociedad que evidentemente ha aumentado un número de patologías por la crisis actual, y está en el servicio de urgencias, porque su inmediatez ante una angustia, una ansiedad, es el servicio. Francisco. Yo entiendo que estemos hablando aquí de los usuarios, porque los usuarios tienen,
los usuarios tienen derecho a su dignidad. Cuando se ven en esos pasillos, es muy duro verse en los pasillos, y también tienen algunos familiares que hacen presión, y todo eso lo absorbe el personal sanitario. Yo les puedo decir que hay compañeros, miren que el trabajo está muy complicado, porque un compañero que no acepte un contrato en un servicio de urgencia, aquí tengo los gerentes, y los penalizan. Y están penalizados. Y ya me están diciendo compañeros que no quieren trabajar en urgencia. Y eso es duro, eso hay que decírselo al personal. Y yo comprendo que los ponentes me están poniendo papeles, el papel aguanta todo lo que quieran, la gestión hay que hacerla, pero a mí me gustaría irme con una pequeña esperanza de aquí, en decir, vamos entre todos a intentar solucionar, porque aquí hay ponentes y público que tienen bastante poder en la gestión, y me gustaría que se solucionara un poco mejor el tema, y la sensación que tengo es que no me voy con alegría. Vale. Bueno, pues a raíz de la invitación esta que hace Francisco Domínguez, ¿qué es lo que está haciendo o qué hacemos cada uno de los que estamos aquí en relación a la posibilidad de que esta situación que daña tanto la marca de la sanidad pública y que mucha gente pues ya esté diciendo, no, es que voy a un hospital público y me encuentro con una situación en urgencias y después me voy a una clínica privada y me tratan muy bien y la situación es totalmente diferente? ¿Qué es lo que se está haciendo para lograr que cuando se vuelva a repetir un pico no suceda lo mismo, no se vuelva a repetir una situación ya reconocida por el propio Gobierno de Canarias, por la propia Consejería? Me gustaría saberlo, o sea, si hay algo en ese sentido planteado, ¿no? Me lo pregunto Si hay, a mí, supongo. pregunto a la Consejería, no, me he referido a todos los que están en la mesa, si en ese sentido hay algo, y si hay algún programa, digamos, específico, donde con voces de expertos, con los sectores implicados, profesionales, se esté tratando este tema. Inicialmente se ha hablado de la necesidad de un plan de urgencias. Bueno, antes de hablar del plan de urgencias, y solo también por referirme a los ratios de los médicos de urgencias, pues antes, al principio mencionaba que el Ministerio ha publicado una serie pues, de recomendaciones y de estándares para los servicios de urgencia, y en ese sentido pues, los estándares contemplan tanto infraestructuras como recursos humanos, además de otros ítems. En cuanto a los recursos humanos, solo mencionar que lo que se considera actualmente idóneo es que haya un médico, hablo de médico, enfermería es también algo similar, un médico por cada 4.000 pacientes atendidos y años. O sea, eso significa que hay que… y eso, a esa conclusión se llega por la aplicación de una fórmula en la cual se estudian en los servicios de urgencia, se determinan unos niveles de gravedad o de atención del 1 al 5, y de acuerdo, siendo el 1 el de una mayor emergencia, pues se establece que son unos 76 minutos de atención, lo que requeriría por parte del profesional médico, y el de menor nivel de urgencia, que sería el 5, sería 7,5 minutos de atención. Entonces, en base a eso y en base a las fórmulas, bueno, pues se llega a la conclusión de que 1 por cada 4.000, y además que estaría complementado por un médico por cada 8 voz de observación. Bueno, pues decir que en nuestros hospitales eso se cumple, o sea que los estándares se cumplen y se pueden consultar, pero efectivamente en los momentos en los que se producen, y eso funciona, digamos, adecuadamente, en las épocas en las que no hay determinados incrementos en la población, en el número de personas que acuden a urgencias, en los picos que llamamos de urgencia.
No obstante, en esos picos efectivamente hay que adoptar las medidas que se consideren pertinentes y que además no siempre son las mismas ni se producen de la misma manera en los mismos hospitales. Entonces, de acuerdo. Disculpa. Sí. ¿Pero cuáles son las medidas? Las medidas es contratación de personal, incremento de camas y porque hay que mirar incluso no solo de personal, sino pues en algunas ocasiones incluso de algunos medios materiales. A veces hay que comprar determinadas cuestiones o hay que tenerlas en la recámara para si se producen. Es lo que se piensa hacer a partir de... Vamos a ver, eso de el que se hayan incrementado, se hayan abierto 60 camas en el Negrín, no es por casualidad, sino es en respuesta a esas necesidades de atención a la población, o el que se hayan abierto un número de camas en el Hospital Insular, o se piensan abrir otras más, o lo que se haya hecho en la Candelaria, o las previsiones que hay de mejorar infraestructura, no en el Negrín, porque es el que, de todos los hospitales de tercer nivel de Canarias, es el que tiene un mejor dimensionamiento en cuanto al espacio del servicio de urgencias, el espacio del Hospital Insular, el complejo, como complejo sí, porque está bien dimensionado en cuanto a las urgencias tocoginecológicas y a las urgencias pediátricas, porque como saben, pues hay unos espacios nuevos que son bastante recientes, pero el Hospital Insular, aunque es bastante nuevo, pues es un hospital que la estructura de urgencias no es la más adecuada y sí que está previsto ya hacer una obra para aumentar en unos 200 metros cuadrados esa estructura, porque efectivamente cuando hay determinadas situaciones en urgencias, pues hay que analizarlo todo. Hay que analizar cómo están las estructuras, cómo están los recursos humanos, si hay algún otro tipo de condicionantes, qué está pasando, si el número de estancias se está alargando, qué está ocurriendo con los propios servicios de planta, y todo es un análisis continuo de la situación. Entonces, incrementar recursos, mejorar infraestructuras y poner todos los medios que se necesiten para dar a nuestros ciudadanos la mejor de las atenciones. Pero, Toñi, perdona, ¿no crees que a veces que realmente no se es proactivo porque son relativamente previsibles estos picos de urgencia? Son relativamente previsibles. Entonces, siempre sabemos que se abren camas después que previamente han salido los medios que los servicios están colapsados. Entonces, vamos a ver, si nosotros sabemos que la gripe en Madrid está teniendo una incidencia, sabemos que dentro de 15, 20 días, un mes lo vamos a tener aquí, pues en esos 15 días tenemos el tiempo suficiente para prever, pues eso, las 40 camas que se van a abrir. Es que me da que las 40 camas se abren un mes después de que, claro, ya cuando llega el colapso ya es irreparable, pese a la contratación, pese a la buena voluntad que pongan por resolver la situación. Bueno, que esto sí me toca responderlo. Vamos a ver, a veces pues yo entiendo... Toñi, yo quería hacerte una pregunta que a lo mejor la puedes contestar con lo mismo. Vamos a ver, si hablamos de ratios, yo le puedo decir ratios, le puedo decir cantidades, yo los puedo aburrir y puedo estar una semana sacando números. Yo nada más que le voy a decir que enfermeros en Europa, por 100.000 habitantes hay 820 enfermeros. En la península 530 y en Canarias tenemos 425. Y lo que estaba diciendo Marta, que me lo quitaste de la boca, gracias Marta, es ¿por qué hacemos lo que está diciendo Marta? ¿Por qué no esperamos la gripe antes de tiempo? No que tengamos a todos los pacientes en unos pasillos, los enfermeros estresados, los médicos también, y que estemos todos locos de la cabeza para que me pongan o me abran una planta. ¿Por qué los gerentes no me hacen la planta antes de que venga la gripe? Que la gripe está detrás de la puerta, o estaba en ese momento detrás de la puerta, la calima estaba detrás de la puerta, el ébola también nos dio problemas. Entonces, lo que estaba diciendo Marta, y te lo agradezco Marta, porque lo iba a decir yo, pero ¿por qué no lo hacemos antes? La gestión no debe ser antes del problema. Doña, ahora perdona que te cortara. Sí, efectivamente, cuanto más nos anticipemos a los problemas, mejor. Eso en todos los órdenes de la vida. Y en la asistencia sanitaria, con más motivo. Y sí, les aseguro que se han hecho muchísimas cosas antes. Lo que pasa que es verdad que también, bueno, pues al principio mencionaba que las urgencias son objeto de mucha alarma siempre y son
a pesar de que hayas puesto medios o de que los estés poniendo en marcha, desde el momento que haya más colapso, más pico, más pacientes esperando ser atendidos que lo que el usuario entiende como normal, pues inmediatamente pues, se desata pues, las alarmas y empieza la intranquilidad y se piensa que no se está haciendo nada hasta ese momento, que se está esperando a que eso ocurra, pero no es así. Eso sí que les aseguro que no es así. Que se podrían hacer más cosas, en algunas cuestiones sí, en otras no, porque si el espacio es limitado y las salas tienen una configuración determinada, porque pues en el caso del insular, además, casualmente, el servicio de urgencia fue diseñado conjuntamente por los profesionales, o sea, que no es un hospital que un señor arquitecto dijera esto se hace así. De hecho, se rechazó unos planos previos porque los profesionales querían que se hiciese de unas determinadas maneras. Bueno, lo digo solo porque se sepa que a veces, bueno, pues las cosas transcurren como transcurren y al final no dan los resultados deseados y hay que volver a hacer modificaciones de lo que se hizo por parte con las mejores intenciones por parte de todos, claro, porque las mejores intenciones siempre están con los profesionales y siempre están pues con los gestores, a veces con más acierto, a veces con menos, pero siempre se está trabajando para dar la mejor de las atenciones a los usuarios. Planteaba de lo que estábamos haciendo, la hoja de ruta, ¿no? Bueno, pues desde donde estoy yo, el Sindicato de Médicos de Las Palmas, viendo la situación que se creaba en el mes de enero, donde además tuvimos una situación en verdad extraña de calima con frío, y viendo que no dábamos solución a la problemática que estaba encima, nos reunimos con la consejería y pusimos una hoja de ruta sobre qué hacer con las urgencias. En ese momento también estábamos en un momento dramático porque hablamos siempre de los hospitales de las grandes islas y nos olvidamos de que también hay pequeñas o menores, entre comillas, y estaba el problema de Fuerteventura, que estaban en barracones durante 11 años y que en el mes de noviembre, pues por la lluvia y por unos imprevistos, no se podían ni tener un electrocardiograma encendida porque saltaba la electricidad de todo. Hasta hoy, bueno, hasta estos días que se ha puesto en marcha el servicio de urgencia, estos compañeros estaban en el pasillo de radiología y en una zona de unos almacenes que se pusieron provisionales con un frío espantoso, porque los aparatos de rayos habían que mantenerlos fríos, donde médicos, enfermeros, personal en general y los mismos pacientes estaban con frío. Entonces, estas situaciones son las que tenemos que ir dando salida. O sea, 11 años en unos barracones no parece que no esté recogido ninguna recomendación ni estándar. Esta semana, cuando se ha puesto en marcha todo este tema del colapso de urgencia, nos hemos reunido con los compañeros del Hospital Insular, compañeros médicos, tengo que decirlo. También es verdad que había una huelga montada y se nos dejó fuera los médicos, o sea, era para personal sanitario no facultativo, o sea, como si esta disgregación no es buena, desde luego. Y la verdad es que salió un documento, yo creo que bastante interesante, sobre su día a día. Nos reunimos con la directora del servicio, nos reunimos con el gerente que estaba también presente y bueno, empezamos a ver luces sobre la contratación, sobre una serie de cuestiones para organizar mejor el hospital, no solo en momentos de crisis, sino también en el día a día. Y eso es lo que yo creo que tenemos que trabajar, porque si no podemos caer en el riesgo de que ahora, entre las elecciones, que empieza ya los picos a descender, nos vemos el año que viene, en marzo, en esta mesa, hablando de lo mismo. Ya. Antes hablaba, Marta, del excesivo consumo que hay de las urgencias, ¿no? ¿Se puede hacer algo? O sea, se han hecho cosas, se han hecho campañas, pero digamos que hay algún tipo de filtro para que la gente no acuda de esa forma, no sé si está bien usar la palabra desaforada, ¿no? Urgencias, cuando alguien tiene un dolor enseguida en el pecho o tiene algún tipo de síntoma extraño y se planta en el hospital y además la gente dice, no, es que me voy al hospital porque además allí me hacen todas las pruebas y salgo ya
completo, o sea, con todo el pack completo para mi casa, ¿no? ¿Hay algún tipo de, digamos, para abordar esa situación? Vamos a ver, ese es un tema muy comprometido. ¿Por qué? Porque antes Carmen lo mencionaba, que en la urgencia no hay un límite establecido, o sea, cualquier persona que entienda que su situación pues ha empeorado por los motivos que sea y además son de difícil homogeneidad o de difícil tabulación, el paciente acude a urgencias. Hay un cierto riesgo de que si se ponen medidas que frenen el que el paciente acuda a urgencias, nos podemos encontrar con que pues hay determinados pacientes que se lo toman, digamos, más a pecho y que efectivamente ante situaciones de verdadera urgencia no acudirían. Con lo cual, esto yo he reflexionado bastante acerca de ello. ¿Cómo funcionan otros sistemas sanitarios de otros países que puedan ser en el nivel nuestro de comparativo? Siempre que el sistema de urgencia sea abierto, me refiero, que sea un sistema de salud, que tengamos incluidas las urgencias, es algo similar. Porque cuando el sistema es de un aseguramiento privado, pues también depende del aseguramiento, si tiene incluida o no tiene incluida la urgencia, se actúa de una manera o de otra. Pero vamos, no es un tema sencillo. Sí es verdad que también algo en lo que se tiene que trabajar, y dentro de la estrategia de crónicos es una de las líneas importantes, es lo que se llama actualmente el paciente experto. Y eso no es otra cosa que darle al paciente una mayor información acerca de sus patologías, y además normalmente es dado por otros pacientes que han sido formados para ello y que ello al final obtiene mejores resultados en la adherencia del paciente pues a muchas cuestiones, no solo a los tratamientos, sino a llevar a cabo pues actitudes de vida más saludable, tanto en alimentación como en ejercicio físico, y adoptar hábitos de vida que puedan ser positivos para el paciente, y además les da información acerca de la propia salud y de las propias patologías, y por ahí debe ser el camino, o sea, informar, y lo que nos tenemos que, entre todos, pues siempre informar al paciente lo más adecuadamente posible. ¿Y Canarias en lo que se puede llamar el consumo de urgencias, en qué situación estamos? Estamos comparando el número de pacientes, estamos más o menos en la media del del Sistema Nacional de Salud. El número de pacientes por 100.000 habitantes o ¿sabes? Se contemplan distintos índices, pero estamos más o menos en la media. No somos ni muy consumidores ni poco. O sea. Quería hacer una pequeña intervención a la que acaba de decir Toñi, y es que efectivamente yo creo que el tema está, si descolapsar urgencias pasa por hacer una reconstrucción de toda la que es la sanidad actualmente, y un pilar muy fuerte sería la educación sanitaria, que recaería sobre los médicos de primaria que ya dicen sentirse saturados por la medicina asistencial, donde ellos pues tienen sus listas copadas para hacer asistencia y poco tiempo tienen para educar. Si es verdad que la responsabilidad de educación sanitaria, pues ahí también participa, por supuesto, el personal de enfermería. Entonces, al final habrá que invertir recursos o replantearse cómo estamos dando la asistencia sanitaria de otra manera, porque no vamos a vestir un santo para desvestir a otro, está claro. Si nosotros quitamos a pacientes que vayan a servicio de urgencia porque previamente se les da una educación sanitaria y ellos saben discernir cuando el síntoma es urgente o no, cuando pueden esperar a que esa asistencia se la dé su médico de cabecera, cuando tal, está claro que esa función y esa responsabilidad cae sobre los médicos de atención primaria, a los cuales ya están diciendo: distribúyanos mejor nuestras agendas, denos un tiempo para nosotros hacer educación sanitaria, porque es lo más rentable a largo plazo. Está claro que la medicación de forma inmediata para tratar el síntoma
por la patología en el momento, pero la educación sanitaria es una inversión que hacemos sobre nuestros pacientes y al final sobre nuestros propios recursos. Yo quería decir un poquito también en el tema porque es verdad que los servicios de urgencia nosotros los tenemos infradotados, y recuerdo, Toñi o Antonia, que tuvimos en el plan general de urgencia que íbamos a reforzar algunos servicios de urgencia, hacerlos mayores, sobre todo en las puntas de las islas, para que la gente no tuviera tampoco tiempo para llegar a la capital, pero es verdad que los servicios de urgencia tenemos pocos medios diagnósticos, y entonces el personal que está allí, que normalmente son 2 enfermeros y 2 médicos, una media más o menos, no tiene medios de diagnóstico, y entonces tampoco pueden hacer mucho en un servicio de urgencia a las 4 de la mañana, y el paciente pues también sabe que mejor le van a atender en el hospital con todos los medios tecnológicamente punta, claro. Pero, en respuesta a eso, bueno, un par de cifras. Solo el 5% de los pacientes que acuden a los servicios de urgencia extrahospitalarios son derivados al hospital. O sea que la capacidad de resolución de los problemas por los que acuden los pacientes, digamos, es alta, a pesar de que, por definición, la atención primaria es poco, acapara pocas tecnologías, porque también sabemos que, bueno, eso es lo bueno, digamos, del sistema, que dentro de la atención primaria el médico, también el enfermero, pero el médico, digamos, se mueve más en la incertidumbre, pero sobre todo al paciente lo ve inicialmente como una persona sana, y no es así cuando va al hospital, que en el hospital, en principio, cuando acude ya el paciente es sospechoso como enfermo, entonces se le hacen muchísimas pruebas que, si ha acudido antes a primaria, no lo precisa, porque hay una diferente concepción, incluso en la formación, y bueno, pues todos los médicos que están en la sala pueden saberlo, ¿no? Que hay una diferente formación y un diferente enfoque. Por tanto, es muy efectivo que el paciente acuda en primer lugar a primaria, a pesar de que esté sea una medicina poco tecnológica. Y antes también estaba recordando, en relación a lo que me preguntabas en cuanto a cómo estamos en cuanto a la atención, sí es verdad que en la media del Estado acuden un 76% más, o sea, un 76% acuden directamente a urgencias del hospital, y un 24% son los que acuden derivados por el centro de salud. Y al principio les decía que en Gran Canaria en concreto es el 50% el que acude al hospital y el 50% acude a primaria, con lo cual, en ese sentido, en Gran Canaria en concreto, bueno, pues creo que somos más educados. Sí, tenemos, hacemos un uso más eficiente de los servicios de urgencia, ¿no? Muy bien. Yo quería apuntar sobre todo este tema de la educación sanitaria, que durante los últimos 25 o 30 años pasamos de ser ambulatorios de enfermedad, donde íbamos, nos quejábamos, nos pase, tome, hasta la misma auxiliar, quien viene por los partes y demás. Dimos un salto importante en atención primaria, teniendo la historia clínica e incluso informatizada antes que los propios hospitales, teniendo todo el tema de prevención, promoción para la salud y demás. Y lo que dice Marta, eso se ha ido degradando en los últimos 3 o 4 años, y al final tenemos ambulatorios con historia. Pero son ya ambulatorios porque estamos atendiendo una media de 30 y pico, 40 pacientes, más 10, 15 de otro compañero, porque hay que hacer las famosas horas, y al final estamos, ¿qué le pasa? Nuestro objetivo muchas veces ya es atender a ese número de pacientes y decir, espero no haber tenido ningún error, me voy a casa. O sea, la primaria, donde se tendrían que solucionar el 85 al 90% de todos los problemas de salud, es la prima pobre del sistema sanitario, donde menos se invierte y donde además tendemos a convertirlas en el hospital. O sea, ahora mismo
el médico de primaria puede pedir más pruebas complementarias. Bueno, bien, eso está bien, siempre que esas personas que vayan a hacer esas pruebas y esos aparatos también se aumenten. Porque si antes teníamos lista de espera para una determinada prueba con este número de profesionales y ahora esa prueba la van a pedir 500 personas más, que es todos los médicos de primaria, pues tendremos más lista de espera. Pero yo lo que reivindico como médico de primaria es el tiempo que yo necesito para hacer promoción de la salud, prevención de la enfermedad, para que mi paciente crónico no empeore, para poderle hablar a un diabético de su fondo de ojo, para decirle a un paciente que la mejor apuesta para su salud es dejar de fumar. El consejo antitabaco está demostrado que es lo que más afecta a una persona en su salud. Si yo no tengo tiempo para eso, que no lo tengo ahora mismo, no lo tenemos, pues difícilmente... ¿Cuánto tiempo tiene hoy? 6 minutos por paciente para médicos de familia y 8 minutos para pediatría, teniendo en cuenta que alguna vez el médico puede agrupar y tal, pero la demanda abierta al paciente, el estándar está en 6 minutos por paciente, que entre que entra, se despiste, te saluda, ya vamos 3, y luego se ha perdido mucho, el médico va por un lado, el enfermero va por otro, aquella idea de la consulta compartida se está perdiendo. O sea, yo creo que la primaria tiene que revisar otra vez su papel y no querer ser como el médico del hospital, sino dar el carácter propio que tiene la asistencia sanitaria del primer nivel. O sea, si nos vamos a convertir en el médico del hospital prescribiendo, que está muy bien, diagnosticando por pruebas, pero yo creo que lo que le falta al médico de primaria es el tiempo para poder tener esa chispa, esa relación familiar, ese conocimiento de toda la estructura familiar. Yo creo que eso es lo que nos está faltando a los que hemos luchado por conseguirlo y vemos cómo poco a poco ese modelo se está burocratizando, donde es más importante el ordenador que lo que prestamos, donde es más importante lo que apuntamos, lo que hacemos en datos para que luego pues la consejería tenga esos datos, el porcentaje tal, el porcentaje cual, pero mi realidad como médico no me la sustituye todos esos porcentajes porque yo me voy a casa con la sensación y frustración de no haber hecho lo que debo en cada uno de los pacientes. Bueno, disculpe, pero creo que el que queden registrados los datos no es para la consejería. No, quedan registrados en la historia porque es un dato del paciente, claro. Pero todos sabemos que mucha parte del tiempo se va en codificar cuestiones que no es tan importante para la relación. O sea, la historia clínica es un derecho al que tiene principalmente el usuario más que el médico, tiene derecho a una continuidad y yo creo que hay que registrar lo que es la historia clínica. Pero la burocratización de la consulta, Toñi, estarás conmigo, que se ha burocratizado muchísimo la consulta. No, yo difiero. Aquí hay médicos de primaria que lo podrán yo difiero decir, y creo que es lo contrario, que se ha desburocratizado y de hecho en los últimos meses, de agosto para acá, y debido a la puesta en marcha de que se ha incrementado a 6 meses la receta electrónica continua, ya no tienes que ir cada 3 meses, pues el número de pacientes por médico y día ha disminuido ostensiblemente, no traje la cifra, pero vamos, creo que se están adoptando medidas para desburocratizar y que el registro en una historia clínica, creo que todo es mejorable, pero que tenemos una historia clínica que cada vez nos aporta más a los profesionales. Has dicho que hay médicos en la sala, yo sabes que soy médico y que he trabajado mucho en la asistencia, no estoy trabajando en la asistencia en este momento, pero sí lo he hecho y además me enorgullezco de ello y conozco bien Drago porque he trabajado desde que se comenzó Drago en Gran Canaria, comencé con la historia, tiene probablemente pues cosas que se puedan mejorar, pero tiene unas grandes virtudes y son una ayuda y una herramienta para los profesionales impresionante. El dato, digamos, de los 6 minutos por paciente, pues un poco espeluznante, ¿no? O sea... 6 minutos es lo que ha comentado Carmen, sí. Pero hay muchos pacientes que tienen más de 6 minutos y también es cierto, y podemos, eso, claro, esas cifras no las traje, pero están, vamos, eso está todo absolutamente claro. Y también es cierto que, bueno, que hay pacientes, los pediatras en general ya todos tienen 10 mínimo.
Hay pacientes que te llevan 4 minutos y otro que te lleva 14, es verdad. Que pudiéramos o que sería deseable que tuviéramos aún mucho más tiempo para realizar otra serie de actividades, claro que sí, pero que se ha mejorado en el número de minutos por paciente, no hay duda. En los últimos, vamos, que no es que hayamos empeorado, ha mejorado, y también que el presupuesto de atención primaria en relación a atención especializada tiene cada vez más peso año por año. O sea, es una de las digamos, de los hitos de la Consejería de Sanidad, el que dotar cada vez un poco más a la primaria. O sea, no todo lo que se quisiera, esta consejería apuesta por una primaria fuerte, pero estamos en los tiempos que estamos y efectivamente, bueno, pues no es posible hacer estos cambios de la manera intensa que nos gustaría, pero sí que se está haciendo. Muy bien, pues... Yo creo que un poquito, no soy nadie para resumir ni para concluir, pero sí que estamos viendo que independientemente de que se invierta en urgencias en el sentido estructural, de medios, de recursos, está claro que un gran pilar de contención para que los pacientes no lleguen a urgencias lo tenemos en la primaria. Es que quiero... Porque a lo mejor nos vamos a poner a trabajar, bueno, no lo vamos a hacer, me imagino que claro, hay gente muy inteligente, estoy segura en la gerencia, pensando lo que estoy pensando yo, pero quiero decir que el poner a invertir recursos en urgencia para que el año que viene no nos pase lo mismo, olvidándonos o abandonando un poco lo que sería nuestro gran dique de contención de que las urgencias se nos desborden, como puede ser primaria, yo creo que puede ser un error. Hay que volver a replantearse. Vuelvo, insisto, la educación sanitaria. Yo creo que el médico de primaria es un gran pilar de contención de que el paciente no llegue a urgencia, de la educación del paciente y de toda su familia, que también son los que contribuyen al consumo de la urgencia. Y entonces, bueno, pues que trabajemos en las dos áreas para que el año que viene no nos veamos aquí otra vez porque se nos ha desbordado la urgencia, y que primaria cuente con menos tiempo para la educación sanitaria, que eso sí me parece una gran inversión, una gran inversión. Bueno, si tienen... Sí, claro. Hombre, yo quería romper una lanza por los servicios de urgencias periféricos. La verdad que para los pocos medios que tienen, yo no me refería, y la pregunta a lo mejor la hice mal, no me refería a que hagan un hospital en cada servicio de urgencia, pero es que un enfermero o 2 enfermeros y 2 médicos en un servicio de urgencia, bastante nos tenemos que quitar el sombrero para la poca urgencia que va al hospital, porque son trabajadores que poco a poco suelen mandar al hospital y resuelven un montón. Con los servicios de urgencia periféricos y los puntos de atención continuada nos tenemos que quitar los sombreros, pero si le diéramos un poquito más de medio, yo no me refiero ni un escáner, ni un TAC, ni nada, pero unos pocos más de medio hay que darle para que puedan resolver más cosas, que si el paciente ve que en el servicio de urgencia no hay medio, pues va directamente al hospital. No, bueno, pues yo creo que este punto de encuentro es bueno para que todos nos demos. No sé si algún asistente querrá hacer si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta o plantear algo, pues podemos tener un poquito, 15 minutos así hablando más. Yo creo que el modelo sanitario está agotado. Estamos más de lo mismo repitiendo. Carmen enseñó un libro, una publicación que hicimos en el año 87, donde hay un modelo distinto de urgencias. Estamos hablando desde el 87. Ningún consejero a los que le he presentado el libro a lo largo de los años le ha preocupado. Y ahí hay un modelo a debatir y a discutir. Y hay de centros comarcales de urgencia, centros regionales, apertura de 12 horas, aperturas de 24 horas, medios. Y posteriormente, Domingo González, desarrollando ese modelo, le asignó recursos económicos en base a los aparatos y medios que tenían que tener cada uno. Y eso está en los cajones. El problema que tenemos nosotros es un problema de planificación. Y hemos cogido el modelo del INSALU y le hemos dado algunas pinceladas, pero a pesar de tener capacidad de gestionar de una manera diferente, seguimos con el mismo modelo.
Es lamentable que haya un modelo ahí desde el año 87 y ningún político se haya preocupado de verlo o discutido. Esto pasa por un pacto social por la sanidad en Canarias y tienen que ser todos los partidos políticos de acuerdo en el cambio de modelo. A mí me gustó que cuando empezaste a hablar del tema sociosanitario, pero eso es todavía la gran nebulosa. A nosotros nos hipotecaron la sanidad con el doctor famoso Negrín. Un hospital de 800 camas que cuando se diseñó nosotros nos opusimos. Si ese hospital se hubiese diseñado de 400 camas, podíamos tener algún comarcal. Y entonces no vendría toda la gente a los servicios de urgencia que están colapsados, sino se repetirían por 2 o 3 o 4 hospitales, aparte de los de la ciudad. Es lamentable que un señor de Mogán tenga que venir al hospital aquí de urgencia. Y porque no se le plantea parar en otro sitio, porque no le resuelven la papeleta. Muy bien. Y entonces tenemos la gran asignatura pendiente de la planificación de la asistencia sociosanitaria, porque ¿cuántas urgencias son pacientes crónicos que están llegando a las urgencias de los 2 hospitales grandes? Esos no tenían que llegar y tendríamos que estar atendiendo al resto que sí lo necesitan en las mejores condiciones. Por lo tanto, falta de planificación y sigo insistiendo. Y no son recursos económicos, los hay, pero tenemos que imaginarnos otras cosas y cambiar el modelo. Bien, muchas gracias. ¿Quién quiere responder? No, yo solo también ya, porque, Sí, bueno, yo no sé los demás, pero yo creo que Sí, ya no, llevamos ya, un buen sí. rato Ya, y sí. tampoco me gustaría que nos repitiéramos excesivamente. Entonces, oye, y también un poco por lo que se ha propuesto, hablando de plan regional de urgencia, ha habido a lo largo de los años distintos planes que ninguno se ha se ha llevado a cabo, más que a cabo, porque fíjate, sí que se han hecho cosas de distintos planes, ¿vale? Pero no ha sido ningún plan el oficial a partir de un determinado momento. No ha habido plan como tal, ninguno, y ha habido varios en marcha. Ya, ¿no? Y después de eso, como decías, Domingo González hizo otro y después se hizo otra, el mismo modificado, y después de eso la propia consejería también trabajó con el de Domingo e hizo otras modificaciones, pero que al final no han visto la luz, ¿vale? Entonces sí que yo creo que además creo que hay un compromiso de crear un grupo de trabajo para ver con el último plan si se puede llevar a cabo, se puede por fin tener un plan de urgencias para toda la comunidad. Bueno, y creo que hay un compromiso y se va a poner en marcha. Ahí pues tendrá la oportunidad de colaborar pues determinadas personas con determinados planteamientos y determinadas ópticas, que seguro que siempre es enriquecedor. Y bueno, yo sí que creo que es importante que eso se trabaje, ¿no? Al igual que, y desde luego el cambio de filosofía como sistema sanitario pues hacia el abordaje de la cronicidad creo que es fundamental en el momento que estamos. Otra cosa que se está haciendo importante, no se ha mencionado en esta charla, en esta mesa, es las unidades de gestión clínica, que también son nuevos modelos de trabajar y que se van a pilotar 4 en cada uno de nuestros 4 grandes hospitales, y que veremos si es el futuro a la manera de trabajar, digamos, sustituyendo a lo que han sido los servicios con un nuevo planteamiento de trabajar de manera más integrada. Muy bien, pues bueno, pues muchas gracias a Marta, a Antonia, a Carmen y a Francisco por participar en este debate del Club de la Provincia. Y bueno, yo creo que lo importante es que todos los que estamos en esta mesa estamos preocupados y nos planteamos la sanidad como un reto, la asistencia pública, y bueno, yo creo que se han hecho aportaciones muy enriquecedoras sobre lo fundamental es que sigan hablando para evitar los picos y
y para que los picos no salgan en la prensa después. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.